Capítulo 7, el fin para él. Comillas tú. Mi pequeño bastardo. ¿Por qué has decidido detenerme? Yo, Teiko, quiero ser más fuerte y llevar la voluntad del planeta a las masas. No me hagas daño. El grito de dolor del loco resonó en todo el cementerio. Un resplandor amarillo rodeó el cuerpo de Teiko con una fuerza renovada. Él mismo se agarró las orejas bruscamente. El paisaje estaba cambiando, y las piedras se elevaban en el aire y caían a toda velocidad, esparciéndose por el campo. El psicópata de la capucha no sabía exactamente dónde estaba Kisame, así que solo se le ocurrió bombardear toda la zona con proyectiles y esperar que algo le diera a su enemigo. Oshigaki, en cambio, pensaba que ese plan era una idiotez y nada más. No había nada detrás de la fuerza bruta de este Teiko. Simplemente utilizó su peculiaridad por instinto, como un niño pequeño. Aunque incluso un niño pequeño con una fantasía tendría un mejor uso de su poder. Y sin embargo, en el mundo shinobi, para lograr un control de primera clase del elemento tierra, uno debe entregarse completamente en el entrenamiento y literalmente enterrarse en la tierra, logrando la unidad con la naturaleza. Usamos ellos y lo hace todo con la mente. Esa es la superioridad de los usuarios de la moda, esta fue la conclusión a la que llegó Kisame. Sin embargo, no se desanimó en absoluto. Con sus futuras reservas de chakra sería capaz de convocar un tsunami, algo que no todos los usuarios de Kirk son capaces de hacer. Además, hay fichas en chakra que definitivamente no están disponibles para los habitantes de este mundo. Los clones, la reencarnación, el desplazamiento bajo tierra, la ocultación de la propia presencia, el caminar sobre el agua y las superficies. Todas estas son bazas únicas que solo un shinobi experto puede conseguir. Es hora de matar a este lunático. A diferencia de esos dos criminales detrás de él es definitivamente inútil para mí. Es poco probable que este Teiko tenga la información que necesito sobre el lado oscuro de Musutafu. Jejejeje. Por fin, algo de diversión. Desde detrás de la máscara ligeramente levantada asomaban unos dientes afilados que sonreían en una sonrisa despiadada y anticipada. A continuación, bloques de piedra de diversos tamaños volaron hacia él. Kisame se levantó del suelo y saltó fácilmente sobre todos los proyectiles. Al hacerlo, se apartó de los bloques voladores y se acercó rápidamente al lunático. La niebla estaba por todas partes y con esa niebla Oshigaki podía percibir perfectamente la ubicación de Teiko. Puedo sentir que viene hacia mí. En algún lugar cercano, ¿pero dónde? Tierra, tierra, madre, tú eres mi madre, ayúdame a encontrarlo. Ayúdenme, ayúdenme. El tipo de la capucha no dejaba de murmurar y murmurar algo para sí mismo, como si estuviera lanzando algún tipo de hechizo. Teiko había sido un niño extraño en su patio desde que nació. Siempre oía aullidos espeluznantes en algún lugar del piso inferior. Desarrolló extraños impulsos de enterrar cosas. Primero enterró sus juguetes, luego empezó a enterrar gatos vivos, y después, ha crecido. Creció para cambiar a la gente y finalmente se perdió en ella. La rareza de Teiko lo quebró, robándole al joven la cordura. Los aullidos en algún lugar de abajo se hacían más fuertes con cada año que pasaba. No podía permanecer en sociedad, y fue por esta razón que el lunático comenzó a merodear por el cementerio, donde nadie lo molestaría. Pero hoy todo había cambiado. Fue descubierto, pero no pudo irse tan fácilmente. El deseo de enterrar a la gente todavía le obligaba a actuar, a pesar del gran peligro. Después de un breve momento hubo un silbido. Puramente por sus instintos el lunático dio una señal mental a su Kirk que construyó un muro de tierra delante de su lado derecho. Un segundo y varios shurikens de agua volaron hacia el bloque de piedra, entrando hasta la mitad como un cuchillo caliente en la mantequilla. Los proyectiles perdieron su forma en el mismo instante y se convirtieron en un charco. Teiko se estremeció y envió el muro de piedra hacia el lugar de donde habían salido esos shurikens de agua, pero no se oyó el estruendo de la colisión. ¿Eres muy malo en lo sensorial? No. Una voz burlona resonó junto a Teiko, haciendo que su corazón diera un vuelco. El muchacho vio cómo la niebla cercana se separaba hacia él y dejaba ver una pequeña figura con una máscara levantada y una espada de agua en las manos. Apartando las manos, el lunático volvió a crear un muro de tierra en el camino de Kisame, pero este se limitó a atravesarlo, y al final clavó su espada en la parte superior del macizo, fijándose en él. Comillas que venga la maldita niebla, exclamó Oshigaki para sí mismo, escupiendo chorros de agua por la boca. El agua tomó instantáneamente la forma de varias docenas de agujas, golpeando la cara y el cuello de Teiko. ¡Ah! Un desagradable chillido lleno de dolor resonó en la niebla. Pequeñas gotas de sangre comenzaron a gotear por la cara y el cuello del lunático.
Teiko es un lunático normal que tiene una tolerancia inadecuada al dolor. Perdiendo toda la concentración, su control sobre el suelo se perdió finalmente, al igual que su cordura, que ya se había mantenido a base de mocos todo el tiempo. Me ha servido como una buena prueba. La sed de sangre se ha calmado un poco. En agradecimiento, no te atormentaré. Pistola de agua. Kisame pronunció estas palabras lentamente con gran placer. Otra victoria. También, una primicia en este mundo. Puede que no haya matado a este chico, ya que no era un verdadero maníaco, pero, ¿desde cuándo Oshigaki se ha convertido de repente en un benefactor? Es un maníaco por derecho propio, así que ¿por qué tendría que meterse con un inválido lunático? Un proyectil de agua salió volando de su dedo índice, aterrizando justo en medio del pecho de Teiko. El cadáver del lunático se tambaleó y cayó de espaldas al suelo. Kisame observó esto y sintió una excitación sin precedentes. Disfrutaba viendo a los moribundos y sus últimas acciones. El propio Oshigaki había empezado a creer recientemente en la reencarnación, inspirándose en ella. Por lo general, tiene fama de ser un bastardo al que se le da una segunda oportunidad en la vida, mientras que las personas más acomodadas pueden tener la suerte de acabar en una familia rica con un daimyo ficticio. Todo depende exclusivamente del individuo y de sus acciones. En cierto modo, la muerte es la libertad. Libérate de tu vida pasada y de los grilletes que te atan. Pero vale la pena volver a Teiko. Una mirada demente, llena de agonía, se asomó por debajo de la capucha, mirando fijamente al cielo gris brumoso. Un silbido espeluznante y un enorme agujero en el pecho. Empezó a perder la vista y luego el oído. El niño, sin embargo, no estaba triste. Al contrario. Ya no podía oír el aullido de la tierra y podía por fin estar en silencio. Un silencio salvador. Y luego en su camino de nuevo. Que caigan las lágrimas del cielo. Cierra interrogación. Está empezando a llover. Seguramente los días de niebla oculta. Una risa se escapó de los labios de Kisame cuando la inesperada y fuerte lluvia comenzó a bañar el suelo muerto. Debido al horrible paisaje después de la batalla, toda la zona se convirtió en barro sólido. El cadáver de Teiko, por otro lado, estaba siendo tragado lentamente por el barro, enterrándose en la tierra. Era como si el propio planeta se hubiera ofrecido a enterrarlo personalmente. Esto es una tontería, se dijo Oshigaki, sintiendo el goteo de la lluvia en su cuerpo. Su kimono estaba empapado, pero Kisame solo sentía frescura y nostalgia. De repente, se acordó de aquel lunático que sostenía dos globos de tierra a su espalda un poco antes. Maldita sea, si había gente allí, ahora se la llevarán a algún lugar lejano por culpa del barro y la lluvia. El antiguo miembro de Akatsuki dobló su sello y la niebla se separó por completo a su lado. En la batalla de hoy había gastado la mitad de su reserva de chakra. Quizás la técnica más costosa era la de la concha de tiburón. Caminando hacia adelante, Oshigaki todavía encontró dos terrones de tierra. No hacían ningún ruido y sería desagradable darse cuenta de la situación si la gente muriera en ellos. Al fin y al cabo, el civil Kisame trata de cuidarse de vez en cuando, no sea que en su próxima vida renazca como una cucaracha. Por supuesto, lo que hay que hacer es averiguar con seguridad si hay civiles. Si el lunático ha capturado a algún criminal peligroso. Después de todo, era bastante fuerte. Kisame dobló el sello y activó la técnica de reencarnación. Así, recuperó su forma adulta junto con su característica capa de Akatsuki. Llevando dos capullos de 1,5 metros de altura sobre sus hombros e infundiendo su cuerpo con chakra, Oshigaki decidió llevarlos primero a un terreno normal, y después de interrogar a ese Bill y a su compañero, ayudar a los hombres a arrastrarse fuera de su confinamiento. La técnica de la reencarnación solo puede funcionar mientras tengas chakra de reserva. En este mundo, la técnica es bastante práctica y merece la pena. La principal dificultad de la técnica de la reencarnación es que también mantiene el cuerpo a raya, lo que en una batalla es bastante difícil, pero no hay forma de utilizarla en exceso. Además, es mucho consumo. Especialmente en uno pequeño con su actual enfoque de chakra. Es hora de conocer un poco más el misterio de esta ciudad. No hay información en la biblioteca de ese cocodrilo sobre bandas, facciones de villanos. Esa era la razón por la que tenía tanta hambre de aventura. Combate más recopilación de información. Como en los viejos tiempos de Akatsuki. Sonrió Kisame y se dirigió hacia un Bill inconsciente y su obeso compañero enterrado en el suelo. Especial número 2. El alma de Teiko, en lugar de ir al infierno o al cielo, o tal vez al círculo del renacimiento, comenzó a ser transportada a algún lugar profundo bajo tierra. El antiguo lunático vivo ya no se sentía a sí mismo.
Ahora solo deliraba y flotaba en la corriente hacia donde le llevaban los aullantes vientos de las vías subterráneas. Sin embargo, pronto la mente turbia de Teiko se aclaró. Oyó un ruido y sintió que debía avanzar. Encontrándose con un caparazón fantasmal, el muchacho llegó a una entrada oscura con un cartel que decía entrada solo para espíritus. Cambiando de una pierna no corpórea a la otra pierna no corpórea, finalmente consiguió un control fantasmal sobre sí mismo y entró en la cueva allí. Bueno, por dentro Teiko se quedó boquiabierto. Había música aullante por todas partes, y varios cientos de fantasmas bailaban en una especie de club de ultratumba, festejando al máximo. Era una vista hermosa. Al escuchar la melodía que sonaba, Teiko la reconoció inmediatamente y se estremeció con todo su ánimo. Resulta que he estado escuchando los sonidos de los fantasmas desde que era un niño. ¿En serio? Todo este infierno resulta ser por culpa de ellos. Por culpa de esos bastardos con altavoces y maldita música. La mirada perdida se convirtió en una mirada de loco. Las manos fantasmales de Teiko se convirtieron en afiladas garras, marcando el día para el resto de los espíritus con una terrible masacre. Capítulo 8. Información. Kisame tarareó una alegre melodía para sí mismo y se dirigió hacia sus próximas víctimas. Disfrutó de la batalla con Teiko, aunque allí no pudo dar lo mejor de sí. Este joven cuerpo simplemente no estaba preparado para una batalla prolongada. Su resistencia era muy baja y también su chakra. Si tuviera de nuevo su antigua reserva de chakra, habría inundado todo este cementerio en un solo movimiento. Así de aterradores eran sus poderes en su máximo esplendor. Y sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente en una vida pasada. El amedrentado hombre del mono verde había matado a Oshigaki con el taijutsu, así que Kisame no tenía muchas opciones. O la muerte y la entrega de información secreta, o una última ayuda para complacer el plan de Akatsuki. Esta última elección la hizo Kisame, pero una pregunta le persigue durante el cuarto año de su vida: ¿puede Uchiha Madara organizar un mundo sin mentiras? El mismo mundo con el que soñaba el monstruo solitario. Es interesante cómo resulta eso. ¿Por qué lucho exactamente en este mundo? No tengo seres queridos y nunca los he tenido. Tampoco hay propósito. Siempre he tenido poder, pero solo he recibido órdenes. ¿Para qué me han dado una segunda oportunidad? Tales preguntas vagaban a menudo por su mente, molestando a Kisama. Estas reflexiones le aburren y hacen que Oshigaki rechine sus afilados dientes. Definitivamente necesitaba un propósito, ¿pero cuál? ¿Para convertirse en un héroe? Después de todo, él no es así. Ser un villano. No, eso sería una completa degradación de su personalidad. ¿De qué sirve una segunda vida si repite todo su camino desde la primera? Después de 30 segundos de tales cavilaciones, Oshigaki salió al claro, donde Bill yacía inconsciente en su musculosa forma con un charco de sangre debajo de él. Después de todo, sus piernas habían sido empaladas por látigos de piedra. Después de un ataque así, tendría mucho tiempo para recuperarse. Un poco más lejos había un hombre corpulento enterrado hasta el cuello en la tierra, que ahora solo por la máscara que llevaba en la cara no había tenido tiempo de comer tierra. Su cabeza temblaba. Y no estaba claro por qué. ¿Era la lluvia fría o el miedo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren de nosotros? La voz del obeso compañero de Bill sonaba como si hubiera pasado una fiebre salvaje. Le castañeteaban los dientes y su máscara apenas se mantenía en la cara. Oshigaki hizo hincapié en ese último detalle de inmediato, dispuesto a mirar hacia otro lado en un apuro. La mayoría de las veces, el genjutsu o la hipnosis dejan de funcionar cuando no se mira a la persona con la que se habla. Maté a ese psicópata. Y no hay nada que me impida matarte. ¿Entendiste la indirecta, o debo jugar contigo? De los labios de Kisame salieron matices sádicos y burlones, como si todo esto fuera algo ordinario para él. Una aura asesina se extendió en todas las direcciones, envolviendo completamente el alma del hombre. Otro enemigo. Otra tortura. Ya había pasado por esto antes, así que volver a recordar los métodos de interrogatorio de niebla oculta no le resultó especialmente difícil. No. Matando no conseguirás nada. El único tiempo que tendrás que perder con los cadáveres. Y ya sabes, la policía está por todas partes. Es un verdadero lío, así que no te lo tomes tan a pecho. Se sobrepuso a su temblor e intentó dar una razón adecuada por la que él y Bill no debían tocarse. Pero no había olor a adecuación a la legua. Un completo disparate de un idiota y nada más. Ese tipo de cosas no podían sino molestar a Kisame. Tienes demasiada fanfarronería. Me recuerdas a un cerdo que chilla al ver un hacha. Alguien como tú solo puede provocar el asesinato, no actuar como interlocutor.
Solo responde a mis preguntas y te dejaré ir, ¿entendido? Una cuchilla de agua se formó en la mano de Oshigaki y se dirigió inmediatamente a la cara del compañero de Bill. El frío acero de la voz de Kisame calmó al instante al forajido, presa del pánico. Comillas preguntas, les responderé fácilmente. Bill y yo somos de la pandilla del Tigre Rayado. Estamos en el negocio de suministrar armas y drogas a grupos más pequeños. Nuestra banda no es grande, pero nuestro jefe es muy poderoso. Si nos matas, te encontrará y te castigará. El hecho de que puedas adoptar la forma de un hombre insignificante no significa que puedas escapar de él. Al final de sus palabras, el obeso se atrevió incluso a lucir la cabeza con un estilo orgulloso. Salvo que todo aquello provocó una risa muy fuerte y ronca de Kisame, que reverberó con un terrible dolor de cabeza en las sienes del compañero de Bill. Comillas J, 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 J. Eres divertidísimo. Al fin y al cabo, podría dejarte tantos cortes en el cuerpo que te quedarías manchado. Mejor contéstame a esto, ¿quién es la persona más importante de esta ciudad y básicamente de todo Japón? Esa información era muy valiosa para el antiguo miembro de Akatsuki. Después de todo, los conocimientos cotidianos del mundo shinobi no le servían para nada en este mundo. Las drogas son diferentes, las armas son diferentes. No hay pueblos, solo tropas y ya el poder del Estado. Yakuza. De hecho, son los jefes, en cuanto a riqueza e influencia. Pero ahí hay una jerarquía. Los jefes cambian, pero nosotros, la pandilla del Tigre de Rayas, llevamos 5 años sin cambiar. Así que, si miras toda la situación en Japón, hay un villano. Es un verdadero temor para todos. Tanto para los civiles, como para los héroes e incluso para los villanos, dijo la última frase en un medio susurro, escarbando en la tierra como si se escondiera de algo. Tal respuesta hizo que Oshigaki se interesara morbosamente por el tema. El mal de todo el estado. Oh, eso suena descarado y demasiado patético. Comillas un villano. ¿Quién es? Preguntó Kisame con voz áspera, acercando de nuevo su espada de agua. El hombre robusto se estremeció y se dio cuenta de que estaba demasiado metido en sus propios pensamientos. Comillas ¿en qué estoy pensando en una situación como esta? Mierda, estoy a un pelo de la muerte. Si no le gusta algo, mi cabeza se desprenderá de mi torso y no podré volver a comer un delicioso dango. De nuevo le pasó por la cabeza alguna tontería, pero la apartó rápidamente. Nadie sabe su nombre. No se habla de él en público. Tiene el apodo de todos para uno y tiene en sus manos el mayor poder criminal de Japón. Es el villano más peligroso. No se sabe nada más de él. Además, un héroe muy popular, Al-Mikti, suele hacer incursiones en sus bases por todas las ciudades, intentó responder el compañero de Bill con la mayor tranquilidad posible. Explicó todo lo que sabía. Alforone era realmente una figura demasiado jabonosa. Mucha gente solo lo conocía superficialmente. Lo más probable es que incluso sus subordinados no supieran nada de su líder, y sin embargo eso lo dice todo. Interesante. Una personalidad así tendría que ser definitivamente muy fuerte. Probablemente comparable a Paine en fuerza. Aunque puede que lo esté sobreestimando, reflexionó Kisame. Un enemigo fuerte es algo bueno y malo al mismo tiempo. A Oshigaki le encanta luchar, pero si alguien como Paine viene a destruir esta ciudad, todo el mundo está jodido. Tal perspectiva. Poderoso enemigo. Esto me despierta para empezar a entrenar más duro. Bien, creo que tengo planes para los próximos 10 años, Kisame no huye. Si un dominante del inframundo aparece frente a su puerta, el monstruo de la niebla oculta seguramente contraatacará. Comillas ¿algo más? No tengo muchos conocimientos, pero tengo contactos. Déjame ir y haré cualquier cosa por ti. Lo prometo. Dijo el obeso en tono servil, comenzando a asentir enérgicamente con la cabeza. Como un muñeco. ¡Qué imagen tan bonita! El asesino está luchando por su vida y sigue mintiendo descaradamente. Kisame, por su parte, mostraba una sonrisa depredadora bajo su máscara, habiendo decidido ya hace tiempo lo que le haría a este hombre. Eres miembro de una banda que vende drogas y armas, después de todo. Si estuvieras en el sector de la caridad, me lo pensaría, pero tal y como está. Muere y apaga mi sed de sangre. Con estas bulliciosas palabras, Oshigaki blandió su espada de agua y cortó la cabeza de su compañero Bill por la mitad. La sangre se derramó y el olor a hierro provocó en Kisame un deleite sin precedentes. Matar a los pecadores cuando tú mismo eres un pecador es un gran trabajo. Fue como llegar todo sucio y empaparse en un barril de arena húmeda y pegajosa. Suspirando, Kisame canceló la técnica de reencarnación y se acercó a los dos capullos de tierra.
Era el momento de soltar a los humanos de allí y la imagen del pequeño sería la más adecuada para tal cosa. Difícilmente alguien se sentiría intimidado por un niño de 4 años. Incluso si ese niño tiene la apariencia de un pez depredador. Y si hay más criminales y enemigos por ahí, nadie esperaría un ataque sorpresa de un niño. Todo según el plan de Kisame. «Ey, ¿están bien ahí dentro?», dijo el antiguo miembro de Akatsuki con la voz más inocente posible mientras realizaba 2 rápidos cortes en los mechones. La hoja se extendió instantáneamente en un charco para no asustar a nadie. Pretendía ser un niño inocente y no quería estropear toda la imagen con una cosa tan pequeña. Una pequeña cabeza de pelo verde oscuro salió del primer capullo. La linda carita de un niño con grandes ojos redondos se asomó con asustada curiosidad para ver a Kisame, que ahora intentaba poner una sonrisa amistosa. Estaba haciendo un trabajo pésimo, pero no hay que regañarle por ello. Comillas, ¿quién eres tú? ¿Cuá? Un monótono timbre de voz llegó a los oídos de Oshigaki. La niña de 4 años le miró con aprensión, aunque no lo delató. Su tono era claro y su rostro no expresaba todo el miedo que realmente sentía. En términos de control de las emociones, definitivamente estaba ganando incluso al malvado Shinobi. Tenía la mejor resistencia. Aún así, Kisame seguía comprendiendo todos estos sentimientos ocultos, ya que la situación era simple y evidente. Interesante chico el que tiene el monstruo, muy interesante. Me llamo Kisame Oshigaki. No tengas miedo de mí. Hubo una pelea, lo escuché todo. Ahora está tranquilo, así que yo mismo salí del capullo. Ya ha desaparecido, por supuesto, pero espero que me tome la palabra. Solo he venido a ayudar, explicó sin rodeos, tendiendo la mano. El discurso era falso en muchos aspectos, pero el mensaje básico era el correcto. Solo estaba aquí y ahora frente a esta chica desconocida para él para ayudar. La chica asintió y se llevó el dedo índice a la barbilla. Tras unos segundos, aceptó la ayuda de Kisame y dijo su nombre. Tsuyu Asui. ¡Qué bonito! Comillas chica rana. Mutaciones por todas partes, con su aspecto no tiene sentido que le sorprendan los mutantes, pero no había salido de casa hasta ahora. Y aquí está la libertad y una inspección completa de los habitantes de este mundo. ¿Y qué? Solo es curioso. Capítulo 9, el nuevo yo. Kisame ayudó a la chica rana a salir de su capullo terrestre. Llevaba un vestido de lechuga que estaba cubierto de barro por todas partes. Sus rodillas estaban enrojecidas y desgarradas. En general, su aspecto dejaba mucho que desear. Era como si la chica hubiera sido atropellada por un rodillo. Aunque, para ser justos, el propio Kisame no tenía mejor aspecto con el kimono verde andrajoso y raído. ¿Qué pasa con la situación? Para alguien que había pasado cierto tiempo en la oscuridad absoluta de la masa de tierra, Asui se comportaba de la forma más tranquila y distante posible. O siempre está tan concentrada, o este secuestro por parte de un lunático con capucha le había sentado demasiado mal a esta chica, cometiendo un golpe cáustico en su psique. De acuerdo. Ese no es mi problema. Ella recibirá ayuda con eso. Como estos psicólogos. El antiguo miembro de Akatsuki recordó la profesión. Es curioso, pero con todas sus asquerosas experiencias de su vida pasada, debería ser él quien se hiciera revisar por los médicos, pero obviamente eso nunca ocurriría. Sus cucarachas son sus cucarachas. Y de nadie más. Aún así, Oshigaki esperaba que todo estuviera bien. Al fin y al cabo, no le deseaba ningún mal a la niña común y corriente. Podía reducir a maníacos y criminales a su antojo, pero Kisame siempre tendría más cuidado con esos niños. Al fin y al cabo, la nueva vida no estaba pensada para que masacrara a los civiles. Supongo que su verdadero propósito en este mundo está por descubrir más adelante. En cualquier caso, todo estaba bien para la pequeña Asuya por el momento. En el segundo capullo yacía inconsciente su madre con una gran cabeza y un rubor en las mejillas. Llevaba un jersey morado y unos vaqueros azules deshilachados. Tenía el mismo pelo verde oscuro que Tsuyu. Sin embargo, su apariencia seguía siendo muy diferente a la de su hija debido a la forma bastante extraña de su cabeza. Sus ojos, en cambio, eran muy parecidos. Eran grandes y redondos. Solo está inconsciente, así que no tienes que preocuparte. Estoy seguro de que los adultos no tardarán en llegar y lo decidirán todo, dijo Kisame en tono serio, supuestamente comprobando el pulso de la mujer para ver si estaba claro. Asui graznó suavemente como respuesta mientras seguía mirando fijamente a su madre. Se produjo una peculiar isla de silencio, con tumbas alrededor. Comillas que todo el mundo sureste quede asustado. Es la policía.
Manos arriba y no hagan ningún movimiento innecesario. Voces valientes resonaron desde algún lugar detrás. Un par de segundos después, las fuerzas del orden entraron en el claro con pistolas en su arsenal. En opinión de Oshigaki, se trataba de una especie de arma contra los poderosos usuarios de la moda. El mismo lunático podría haberse limitado a cubrirse con muros de tierra y luego arrollarlos a todos con una lluvia de piedras. Básicamente, no son policías, sino payasos de algún tipo. Comillas al caide, hay niños aquí, exclamó un policía uniformado al divisar a Kisame y Asui a poca distancia, así como un capullo con una mujer dentro. Un poco más lejos había una cabeza cortada, y enfrente había un cuerpo tendido en un charco de sangre. Una visión muy extraña. Cierra interrogación, niños. Probablemente supervivientes. Un hombre corpulento con un bigote hasta los hombros se acercó al policía. Dio órdenes de mirar a su alrededor, pero guardó su pistola en la funda y comenzó a acercarse a los niños con calma y una ligera cautela con evidentes intenciones benévolas. Oshigaki no era ningún idiota. Abrazó a Asui para completar el cuadro de la niña, y dio un paso adelante, mostrando claramente todas las señales de que protegería a la niña. Tsuyu, por su parte, no esperaba algo así y se estremeció ligeramente. Era extraño para ella recibir tal preocupación de un chico que no conocía en ese momento. Al ver semejante escena, el jefe de policía descartó al instante toda vigilancia y sonrió a los dos niños. Las acciones de Kisame funcionaron bien, como siempre. Niños, no se asusten. Los policías solo estamos aquí para salvarte. Venid conmigo, encontraremos a vuestros padres, dijo el hombre con voz amable, arrodillándose para estar a la altura de Kisame y Asui. El superior fue sincero en sus acciones, ni siquiera tuvo miedo de manchar su uniforme limpio en el barro. Mi madre está ahí, Kwa, respondió monótonamente Tsuyu, señalando con el dedo el capullo que tenía detrás. El jefe de policía miró detrás de ellos y comprendió al instante. Todo era como se había informado. El Sudes está secuestrando personas, transportándolas en capullos y luego enterrándolas vivas. Pero algo debe haber pasado aquí y ahora. Obviamente, una batalla, pero ¿quiénes fueron exactamente los implicados? Todo eso lo tendrán que averiguar un poco más tarde. Bien. Tu madre estará bien. Llamaremos a una ambulancia, dijo el hombre con calma mientras empezaba a marcar el número de la ambulancia. Entonces llamó a sus hombres y estos sacaron con cuidado a la mujer del capullo. A continuación, los policías condujeron a Kisame, Tsuyu y su madre al exterior a través de la ligera niebla que quedaba de la batalla, permitiéndoles por fin respirar un aire normal que no estuviera cargado de humedad. Gracias, Kwa, susurró Asui estas palabras en voz baja, mirando solo en dirección a Oshigaki durante un breve momento. Se sentía incómoda con todo lo que le estaba ocurriendo en ese momento. La niña solo tenía 4 años y hasta ese momento no se había relacionado con nadie más que con sus padres. Y aquí había un choque y un nuevo conocido. Una nimiedad, respondió Oshigaki con calma. Para él era, en efecto, una nimiedad. Todo lo que había hecho era cortar 2 capullos y representar una escena delante de la policía. Lo que fue realmente patético fue el hecho de que tuviera que matar al compañero obeso de Bill. Kisame podría haberle sacado mucha información, pero el tiempo se agotaba. Tarde o temprano, la policía llegaría sin duda en el momento más inoportuno. Y, por lo tanto, dejar con vida a un miembro de una banda criminal simplemente no era una opción. La situación de Bill es diferente. Este último no vio a Kisame de principio a fin, ya que quedó inconsciente durante la batalla con el lunático. Todas las cartas han sido colocadas con perfecta precisión. 2 miembros de la banda se enfrentan al psicópata. Uno murió, el otro mató a su enemigo, pero perdió el conocimiento. Casi nadie pensaría en él, así que a Kisame no le quedaba más que el lado bueno. Encontró una víctima, respiró una niebla sanguinolenta y finalmente realizó su primera matanza en el mundo. Un idilio para el monstruo de la niebla oculta. Chico, ¿puedes decirnos quiénes son tus padres? El policía le preguntó a Oshigaki. Tal pregunta hizo que incluso el propio Kisame se cayera un poco. Ahora está claro lo que he olvidado. Me había olvidado de alejarme del cocodrilo, y el cocodrilo debe estar buscándome por toda la ciudad. Biju, Kisame juró para sí mismo. Dio la dirección exacta del dojo, y el policía fue a buscar el número del maestro Shibani en la base de datos. Mientras el antiguo miembro de Akatsuki inventaba varias excusas para reunirse con su tutor, la madre de Asui finalmente se despertó. La mujer entró en pánico al principio, pero tras una explicación de las fuerzas del orden, se relajó y abrazó a su hija con fuerza. Al ver esas escenas sentimentales, Oshigaki se dio cuenta,
sin saberlo, de que se sentía solo después de todo. En los 4 años en el dojo, Kisame no había interactuado realmente con su tutor, limitándose a vivir con él bajo el mismo techo y nada más. Punto. No quiero aceptar esos cuidados de un hombre sincero y atento. Ni siquiera sé si soy digno de la verdadera felicidad familiar. El antiguo shinobi estaba en sus pensamientos. El mundo había cambiado y él seguía siendo el mismo asesino de corazón frío. Eso le hizo sentir un malestar en el estómago. Y ni siquiera sabía si valía la pena mejorar. Comillas, chico descarado. Chico travieso. Idiota. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? ¿Por qué has huido? Como una especie de huracán, un enorme cocodrilo antropomórfico recorrió el camino junto al cementerio, sacando a Kisame de sus tristes pensamientos. El maestro Shibani miraba a su hijo adoptivo con el ceño fruncido de arriba a abajo, mirándolo con desaprobación. Comillas, ¿castigarme? ¿Encerrarme en el dojo? ¿Regañarme delante de todos? Preguntó el chico de los tiburones con una sonrisa cáustica, ocultando sus verdaderas preocupaciones detrás de todo el veneno. Todavía no podía admitirse a sí mismo que estos valores familiares le molestaban de alguna manera. Un mal artesano nunca hará un jarrón perfecto. Problemas por mi culpa, solo eres un niño de 4 años. Eres un niño travieso, pero ¿de quién es la culpa, Shinovia? Te confiné y te escapaste. Es un resultado lógico. He criado a todo un grupo de jóvenes mocosos antes, pero aún así me comporté como una especie de hombre del saco. Vámonos a casa. Un gruñido de abatimiento escapó de los labios de Shibani. Había una evidente tristeza y culpabilidad en sus ojos. De alguna manera, la visión de un padre adoptivo triste le irritaba. Había algo que no funcionaba. No era la forma en que una bestia tan grande debería comportarse. Demasiado lamentable. Todo por el distanciamiento innato de Kisame. Supongo que es hora de cambiar, resumió Oshigaki, mostrando a Shibani su característica sonrisa. Excepto que no había más sed de sangre en él, solo la insolencia habitual. Eres tan grande y eres tan marica. Tienes un dojo privado allí, así que vamos a entrenar. Puedes enseñarme tu estilo de lucha. Si tienes uno, por supuesto. Sonrió el antiguo shinobi, para sorpresa de Shibani. El cocodrilo antropomórfico no se lo esperaba. Por primera vez en su memoria, Kisame se había ofrecido a pasar más tiempo con él mismo. Una progresión única en un día. More. Tsuyu, espero que vayamos a dar un paseo alguna vez, dijo Oshigaki mientras saludaba a la niña rana, que estaba a punto de irse con su madre. Asui graznó en respuesta y asintió con la cabeza, expresando su acuerdo. No le importaba encontrarse de nuevo con este extraño chico tiburón. De hecho, fue su primer amigo. Aja. Incluso accedí a meterme con los niños. Itachi, espero que no hayas pasado por un infierno tan grande como el mío. De lo contrario, habría sido completamente triste. Jejeje, se rió sádicamente el monstruo de la niebla oculta mientras se dirigía a casa con su padre adoptivo. Sí, este era definitivamente su hogar ahora. Capítulo 10, Padre e Hijo. Con la mirada fija en el dojo que tenía delante, Kisame frunció el ceño y no entendió cómo se habían dibujado las nubes moradas en el techo del edificio en primer lugar. Era una coincidencia demasiado extraña. Era como si alguien hubiera decidido burlarse de Oshigaki de esa manera. Como, mira, el Akatsuki todavía está por ahí en algún lugar, a punto de perseguirte por toda la eternidad. No es la sensación más agradable de tal cosa. Kisame ni siquiera se dio cuenta de si era algo bueno que conservara el recuerdo de su vida pasada, o algo malo. Si no fuera así, no estaría captando una sensación de miserable nostalgia en este momento. Cocodrilo, vuelve a pintar el techo. Estas nubes me cabrean, dijo el monstruo de la niebla oculta con brusquedad, dirigiéndose con desgana a Shibani, que también estaba cerca. Por supuesto, el maestro del dojo se sorprendió al principio por su repentina e insolente petición. Sin embargo, después de un par de segundos, aún pudo recomponerse. Comillas, ¿qué clase de cocodrilo soy para ti? Llámame padre, o al menos maestro Shibani. Y no voy a repintar el techo. Hay un dicho, no hace falta alguien que trabaje duro todo el tiempo. Si no te gustan tanto las nubes, ve a repintarlas tú mismo, empezó a decir Shibani, amonestando a Kisame, pues no quería que creciera como un tipo vago y sin escrúpulos. Todo en estilo estricto. No más indulgencias, solo una educación adecuada e inculcar la laboriosidad. Comillas, no estás cansado de hablar en proverbios. Eres demasiado tedioso. Vayamos ya a entrenar, cocodrilo, respondió Kisame, aburrido. Tenía que hacer algo y pasar algo de tiempo con su padre adoptivo,
porque si no, este último le iba a dejar sin palabras. Además, es el momento perfecto para experimentar la paternidad y aprender algo nuevo. Oshigaki no iba a quedarse quieto y degradarse. Era demasiado caro en un mundo con villanos y lunáticos. Comillas, no un cocodrilo, sino el maestro Shibani. Escucha con atención, enseño un arte marcial que busca un cuerpo poderoso y patadas fuertes con las rodillas junto con los codos. También uso mi cola en el combate. No hay que lanzar, ya que solo interferirá con el combate. Relacionado con mi rareza. Lo ocurrí, en cuanto el cocodrilo antropomórfico que gruñe y el chico tiburón entraron en el dojo, llegando a la sala principal de entrenamiento, el guardián Oshigaki se situó en el centro y activó su principal habilidad especial. Los ojos de Shibani se pusieron rojos y su respiración se aceleró junto con un fuerte gruñido. Los colmillos salieron de su boca. Las púas de sus hombros se afilaron. La cola se alargó, al igual que la espiga de su extremo. Le crecieron escamas afiladas en los codos y las rodillas, adoptando la forma de una punta de lanza afilada. En un breve momento, Shibani se volvió aún menos humano, revelando su aspecto de depredador sanguinario. La visión de un cocodrilo antropomórfico era conmovedora. No es débil, no es débil. En el combate cuerpo a cuerpo sería un oponente muy formidable. Acércate demasiado y serás destrozado por colmillos o púas. También hay una extremidad extra en forma de cola, que también puede hacer un agujero extra en tu oponente. Ese cocodrilo no era débil. Kisame nunca había visto una actitud tan combativa por parte de Shibani, por lo que su sorpresa era genuina. Incluso apareció una pizca de anticipación, tan impresionado estaba el antiguo shinobi por la forma de combate del cocodrilo. Inmediatamente quiso ir a la batalla, pero el actual Kisame no sobreviviría a eso. Estaba demasiado débil todavía. Comillas, sorprendido, me resulta difícil contrarrestarme a mí mismo en esta forma, pero así es como pude derrotar algunos de los golpes más fuertes del Todopoderoso en mi época. Un gruñido orgulloso salió de la boca de Shibani mientras extendía sus brazos o patas a los lados. Era evidente que la comunicación de esta forma le resultaba difícil. Además, sus ojos se enrojecían por momentos y sus gruñidos con las respiraciones y exhalaciones empezaban a ser alarmantes. HMMM. De nuevo escucho el nombre de Todopoderoso. Un héroe muy popular en estos días, por lo que también está haciendo incursiones en las bases del mayor villano de Japón. Aparentemente una figura muy poderosa en el mundo. Kisame, que tiene cero conocimientos sobre héroes profesionales, pensó por un momento. Aunque había que preguntarse cómo el cocodrilo tiene conexiones con los luchadores profesionales por la justicia. Pero Shibani no tardó en calmarse y desactivar su Kirk, lo que le dio aún más poder del que tenía en su forma pasiva de cocodrilo antropomórfico. Pero esta peculiaridad también tiene sus inconvenientes. El guardián Oshigaki se habría puesto en modo berserker, comenzando a destrozar todo lo que había en los alrededores. Todo ello se reflejaba en su inquietud lacrimógena, como si estuviera a punto de convertirse en un auténtico animal. Como puedes ver, mi rareza está mal controlada. Los estrafalarios de la mutación somos depredadores en muchos sentidos y por eso nos rechazan tanto. Tú tienes la apariencia de un tiburón y yo la de un cocodrilo. Estoy acostumbrado a recibir miradas elocuentes, tú no. Hoy te has escapado de mí. ¿No recibiste todas esas miradas? El gruñido se calmó, de modo que Shibani pudo hablar adecuadamente y finalmente explicó la base de su malestar hacia Kisama. Su tutor simplemente temía que esa sociedad asustara al niño. Y podría, de hecho, haberlo hecho, si no fuera porque Oshigaki no es un niño en absoluto. Es un monstruo, y a los monstruos no les importa su apariencia. Comillas, ¿hablas en serio, cocodrilo? No me importa el aspecto de los demás, solo quería aventura y nada más. Que me miren, ¿qué me importa? Kisame respondió con calma mientras se pasaba la mano por el pelo azul afilado que sobresalía en forma de aleta de tiburón. Un peinado genial, por cierto. En resumen sobre la situación, en primer lugar, él mismo había pasado toda la caminata por la ciudad en las sombras, por lo que nadie lo vio realmente. En segundo lugar, era más sorprendentemente diferente en su vida anterior que en esta. No hay muchos mutantes por aquí. Está bien desconfiar de ellos. Y puedes superarlo si eres un ser humano decente, no un imbécil amargado. Eso es todo. Supongo que me equivoqué al preocuparme por ti. Muy bien, entonces. Empecemos a trabajar. Haz 50 flexiones, 50 sentadillas y 50 abdominales. Luego, un par de vueltas alrededor del dojo y te vas por un par de horas. Dijo Shibani con voz amenazante de educadora y maestra. Ahora bien,
Ese era el aura de un verdadero maestro que resplandecía a su alrededor, fácil de creer. Era muy posible que pronto Kisame se pusiera un mono verde y gritara por toda la ciudad sobre el poder de la juventud, o bien. Espera, no, no, eso definitivamente nunca sucederá. Oshigaki no es así. Supongo que. Comillas solo 50, me subestimas mucho, sonrió Kisame, y siguió corriendo hacia los vestuarios para cambiarse y tirar ese molesto kimono verde sucio. Pronto se puso a entrenar y completó muy rápidamente todas las normas que le habían indicado, sin siquiera romper a sudar. Esta vez llevaba un pantalón deportivo negro claro y una camiseta azul. Su cuerpo, por otra parte, es mucho más fuerte que el de sus compañeros ordinarios. Su chakra fluye a través de sus canales, lo que dio a Oshigaki su destreza física desde la infancia. Además, ha trabajado mucho en el control de su propio chakra caminando por las paredes del dojo con papeles en el cuerpo. Te dije que me estabas subestimando. Para mí es muy fácil, así que inventa algo más difícil, sonrió Kisame con descaro, lanzando así una especie de reto a Shibani. Sin embargo, el cocodrilo antropomórfico no estuvo a la altura. Reflexionó y luego le hizo una interesante pregunta a su hijo adoptivo. Comillas, ¿cuál es tu rareza, Kisame? Te encontré bajo la puerta de mi dojo. Aparte de un pañal y el nombre Oshigaki escrito en él, no encontré nada relacionado con usted. Eras, literalmente, una pizarra en blanco, pero no escribí nada en ella, solo te puse un nombre a juego con tu inusual aspecto de tiburón. Desde que eras un bebé te adaptaste a lo habitual. Además, eres mucho más maduro mentalmente que tus compañeros. No te he presionado ni te he cuestionado sobre la rareza, pero creo que ya es hora, dijo Shibani, poniendo todas las cartas sobre la mesa. Está claro que Kisame era consciente de que era adoptado, pero el antiguo shinobi no conocía los detalles para llegar al cocodrilo. Y luego estaba esto. Resultó ser mucho más sencillo de lo que pensaba. Supongo que se podría decir que mi rareza me dio una energía que fluye por los canales de mi cuerpo. Gracias a esta energía, que yo llamo chakra, tengo transformaciones espontáneas y todo tipo de técnicas únicas en mi arsenal. Con ella puedo estar mucho tiempo sin beber ni comer. Con el chakra puedo hacer muchas cosas, créeme, cocodrilo. El propio chakra me guía y me da ciertos conocimientos, por eso soy mucho más maduro que los otros chicos. Con la última parte Oshigaki mintió. No podía hablar de su renacimiento, ¿verdad? Kisame pensó que tal movimiento era una completa tontería. No confiaba tanto en Shibani. Quizá algún día descubra su mayor secreto, pero, está claro que ahora no. Lo entiendo. HMMM. Tal poder. Transformación espontánea incluso, una rareza bastante universal. Parece que con esa clase de poder se abren muchos caminos, pero no es así. Con una poderosa peculiaridad, eres un héroe o un villano. Y de ninguna manera voy a dejar que eso ocurra. ¿Qué clase de guardián sería después de eso? Dijo Shibani con amargura en su voz grave y gruñona. Sus pesados pensamientos estaban ciertamente justificados. Casi nadie querría una vida de crimen para su ser querido. Y sin embargo, el cocodrilo realmente pensaba en Kisame como tal. Su amada. Cierra interrogación. ¿Qué tipo de elecciones son estas? Ciertamente no seré un villano, pero tampoco me veo como un héroe. Dime que estás de broma, cocodrilo, y deja de jugar con mi cabeza. Solo tengo 4 años, por si lo has olvidado, se apresuró a decir Kisame, sintiendo que el ambiente se caldeaba, para disipar cualquier recelo. Y Shibani se relajó visiblemente tras sus palabras, forzando una especie de sonrisa en su curtido rostro. Padre e hijo parecían haberse acercado un poco más el uno al otro hoy. Buenas noticias del día. Capítulo 11, han pasado 2 años. En el patio trasero del dojo de Shibani había un estanque decorativo de 25 metros cuadrados. A su alrededor había varios trastos, y justo al lado había maniquíes de madera que presentaban claras hendiduras por los golpes. El ambiente era tranquilo con el piar de los pájaros. El silencio solo se ve interrumpido de vez en cuando por el sonido de una masa de agua no muy grande. Un niño de 6 años con aspecto de tiburón se pasea por la superficie del agua del estanque ornamental. No llevaba más que un pantalón deportivo negro. En 2 años había conseguido crecer y entrenar bien su cuerpo, desarrollando unos fuertes abdominales para su corta edad. Su chakra ha aumentado y su control corporal también. Ahora es capaz de moverse en el agua sin preocuparse de mojar su chakra. Sin olvidar que Oshigaki tiene mucho chakra para su edad. Más que cualquier chunin del mundo shinobi. Y así, cuanto más chakra, más control sufre. Fue por esta razón que Kisame había estado entrenando en el control de la energía durante mucho tiempo en esos 2 años, y no en otra cosa.
Ahora, de pie en medio del estanque, Kisame extendió los brazos hacia los lados y cerró los ojos en silencio. Se dirigió a su sensorialidad innata y se puso a esperar algo. ¿Y qué era exactamente? Oh, solo un montón de pequeños proyectiles para que un cocodrilo antropomórfico le lance a Oshigaki. Comencemos, llegó la voz gruñona del maestro Shibani. Momentos después de su palabra, pequeños guijarros volaron hacia Kisama. Solo 5 al principio y el antiguo miembro de Akatsuki los esquivó fácilmente. No tenían mucha velocidad, así que unido a sus habilidades sensoriales consiguió esquivar todas las piedras desviando su cuerpo, luego hacia el lado derecho y luego hacia el izquierdo. Hacerlo más difícil. El peligro aumentó, al igual que la eficacia de la formación. 10 piedras del tamaño de un puño humano volaron desde distintas direcciones hacia su cabeza, como si quisieran atravesar el pequeño cráneo. La velocidad de los proyectiles se incrementó, por lo que ahora Oshigaki estaba realmente sudando y moviendo todo su cuerpo. Al menos las piedras volaban sucesivamente, no todas a la vez. Un paso a su derecha y una piedra pasó volando. Al sentir otro peligro delante y ver a través de sus sensores que el proyectil de piedra apuntaba directamente a su frente, el ex-shinobi se puso rápidamente en cuclillas y luego utilizó más chakra para patear con el pie la siguiente piedra que volaba hacia él. Esto le hizo tambalearse ligeramente cuando se puso de nuevo en pie, pero aún así fue capaz de orientarse rápidamente en el agua, consiguiendo esquivar 3 piedras más. Las últimas 4 piedras más fueron golpeadas por sus habituales golpes de palma. No está mal. El progreso está ahí, pero aún más progreso será cuando empiece a tirarte piedras desde todos los lados. Es entonces cuando tendrás que mirar a los 360 grados, lo cual es mucho más útil y eficaz que el método actual de entrenamiento de tus habilidades sensoriales. Como dice el refrán, cuanto más difícil es el trabajo, mayor es el honor. Con la cabeza alta, Shibani se dirigió hacia el estanque. Por cierto, el cocodrilo nunca se deshizo de su proverbial hábito. Oshigaki, por su parte, abrió finalmente sus blancos ojos y pensó durante un breve instante. Sin embargo, después, Kisame todavía asintió y estuvo de acuerdo en que necesitaba entrenar sus habilidades sensoriales a 360 grados para poder esquivar cualquier cosa que sucediera a sus espaldas. En 2 años fue capaz de aceptar de alguna manera el hecho de tener una persona importante en su vida. Como eterno solitario, al principio le resultó difícil, pero al cabo de un tiempo Kisame fue capaz de arraigar en este dojo. Además, Shibani había pasado mucho tiempo con él y su entrenamiento, y esas cosas Oshigaki las sabía apreciar. Voy a dar un paseo, dijo Kisame con calma, poniéndose su sudadera azul con estampado de tiburón. Ahora nadie le prohibía salir a pasear, así que por fin tenía la libertad que deseaba. Shibani ya no se preocupaba por él, pues comprendía que su hijo adoptivo era muy capaz de defenderse por sí mismo. Comillas, vas a dar un paseo con esa chica. Se llama Asuitsuyu, ¿verdad? Es una buena chica, así que no le hagas daño. Sé lo grosero que puedes ser. Los hombres de verdad protegen a las damas y siempre las cuidan. Hizo una supuesta advertencia amenazante al cocodrilo antropomórfico, fingiendo que no se fía en absoluto de Kisama en este asunto. Hay un caballero suelto todavía. ¿Estoy siendo grosero? Sí, ¿cuál es el problema? No soy el mesías de la bondad y la justicia. Soy quien soy, y punto, dijo Oshigaki en un monólogo interno mientras salía del dojo. En realidad, para responder con sinceridad, sí, ahora mismo está dando un paseo con Tsuyu. En 2 años ha conseguido hacerse bastante amigo de ella. Es bastante inteligente para su edad y extrañamente tranquila. El compañero perfecto para él, ya que no soporta a las personas demasiado emotivas y ruidosas. En 10 minutos pasó de una calle a otra, donde había una bonita zona residencial con su flamante parque infantil, donde siempre juegan los niños. Era allí donde Kisame y Tsuyu solían encontrarse. Sí, el monstruo de la niebla oculta está tan abatido y ha perdido su antigua sed de sangre que se monta en el tío vivo con los niños. Comillas, ¿qué clase de viejo ha perdido su antigua sed de sangre? Quiero masacrar y destruir a todos. Tengo que salir una vez a la semana y encontrar a algunos cabrones en la calle y golpearlos hasta dejarlos inconscientes. Oshigaki maldijo a todos y a todo. Había sufrido demasiado mentalmente, impidiéndose a sí mismo matar. Kisame, hola, le saludó con voz monótona una chica con rasgos de rana. Ojos redondos con un iris negro, boca grande, pelo largo y verde oscuro, que ya se ató en un moño en su 6º cumpleaños. Llevaba un bonito vestido amarillo. Había una aura de armonía alrededor de Tsuyu,
y su estado de calma perpetua era bueno para calmar al agresivo Oshigaki. Era notablemente más baja que el chico de los tiburones y, en general, tenía una apariencia muy menuda incluso para su edad. Como una muñeca sin igual, bonita y sin imperfecciones innecesarias. Genial, lo has conseguido. Imagina que un día no vendrás y destruiré totalmente este patio por despecho. Sueños, sueños, dijo Kisame con una sonrisa mientras miraba el tobogán con forma de elefante, que tenía una trompa hecha para bajar por el tobogán. Un grupo de niños de entre 4 y 8 años rodaba por ella, animando y gritando con diversión. Solo imaginarle destruyendo todo con sus técnicas de agua hizo que el antiguo miembro de Akatsuki se sintiera eufórico. No importa cuántos años pasen, el sadismo y la destrucción siguen estando en su sangre. Así es Kisame. Tiene un problema innato del que no puede deshacerse tan fácilmente, pero al propio Oshigaki no le importaría tener bajo control la eterna sed de sangre. Tal vez algún día alcance el equilibrio espiritual, pero por ahora, que sea el monstruo, si las cosas son tan complicadas. A continuación, comenzó a pasar tiempo con Tsuyu. Se limitaron a charlar y a pasear por el recinto. Kisame le habló de su entrenamiento y aconsejó a Asui que tampoco fuera perezosa. Hace tiempo, la chica le había dicho que quería ir a YUE y convertirse en un héroe. Es curioso, pero todos los niños de esa edad se ponen esas metas. Dicen que ser un héroe es genial. Estarás rodeado de dinero, fama y amor. Sí, sí. Es ingenuo, pero es un fracaso culpar a los niños por eso. Es que Oshigaki es un adulto en un cuerpo pequeño y entendió los pormenores de la profesión. En cuanto al resto de los niños, incluido Tsuyu, dejemos que sueñen despiertos y que luego comprendan el horror de encontrarse con los villanos cuando tengan una edad adulta. Kisame pensaba que Asui iba a cambiar de opinión en el futuro, pero aún así la entrenaba de vez en cuando en lo que respecta a la formación. Por si acaso. Después de todo, no era difícil para él, y era agradable y útil para la niña si quería crecer sana y fuerte. Comillas boa. Chicos, mirad esto. ¡Qué fenómeno! Ja, 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 parece un pez que da miedo. La charla de secundaria de Kisame y Tsuyu se vio interrumpida por la remilgada exclamación burlona de un niño de 8 años con gafas de sol, que señalaba con el dedo en dirección a Oshigaki. A su voz acudieron varios niños más que se unieron al primero y comenzaron a reírse a carcajadas. Nadie había prestado atención a Kisame y Tsuyu antes, pero ese chico provocó toda una reacción en cadena en el patio, haciendo que todos miraran en dirección al mutante con apariencia de tiburón. «Eres desagradable, Kwa», dijo Tsuyu con calma, dirigiéndose al chico de las gafas de sol. Y obviamente no se refería a su apariencia, sino a su comportamiento. Otro rasgo distintivo de Asui, siempre decía su opinión en voz alta, dando en el clavo y sin temer ninguna repercusión. Y ella tenía su propia visión particular, por lo que sus palabras nunca sonaron irreflexivas. «Comillas, ¿qué has dicho ahí, rana?», preguntó el mismo chico en voz alta, enfadado por sus palabras. Ni siquiera las gafas de sol pudieron ocultar el fuego de la rabia en sus palabras. El provocador se encontró con que estaba herido e inmediatamente se puso en posición de lucha, levantando el dedo índice. El dedo, por su parte, comenzó a alargarse rápidamente y a adquirir color de madera. En cuestión de segundos, su pulgar fue sustituido por un largo bastón de 5 metros con el que quiso golpear la cabeza de Asui. Tsuyu, por otro lado, era demasiado pequeño y no tenía la agilidad necesaria para salir de la línea de ataque, por lo que el chico tenía todas las posibilidades de hacer daño a la chica. Pero la palabra clave eran. «Comillas idiota», murmuró Kisame con rabia, mientras un rayo empujaba suavemente a Tsuyu a un lado e interceptaba el palo con la mano que había conseguido infundir con chakra. Un sonido ensordecedor se produjo cuando el bastón de madera de 5 metros de largo se rompió bajo la presión de su palma. El chico lo sintió y gritó de dolor. Afortunadamente, su dedo había recuperado su aspecto normal, por lo que Oshigaki no tendría que responder más tarde por infligir intencionadamente un daño grave. «No pego a niños de tu edad, pero me encantaría darte una paliza. Así que corre con tu mami antes de que te haga pedazos. ¿Me tienes, chico? ¿Me tienes?» «Ah, sí», murmuró Kisame con una sonrisa sanguinaria mientras se acercaba lentamente al chico de las gafas de sol, que retrocedía llorando y se agarraba el dedo. Con su sed de sangre, Oshigaki se aseguró rápidamente de que todos los niños, incluido aquel niño y su grupo, corrieran a casa con miedo. Sinceramente, disfrutaba asustando a los niños, pero no le gustaba el hecho de que a Tsuyu casi le patearan la cabeza por culpa del cretino menor de edad.